en tiempos de democracia de las autoridades constituidas de Paraguay. Qué vergüenza, ¿eh? Yo creo que van a sentir mucha vergüenza con lo que pasó hoy. Tanta gente que en el Paraguay pudo y puede estudiar. Muchos lugares que no pueden vivir. Hoy hay que ir a Paraguay, pero están en el tenían que hacer de países de Ecuador. Ya estamos cansados, estamos hartos de tanta persecución. Es la misma gente que se instaló hace más o menos 20 años atrás. Siguen allí en el poder, campantemente. Ojalá que los nuevos tiempos traigan gente nueva al ministerio y que ojalá mucha de esa gente que venga sea parte de ustedes que están acá. Siempre me amo y toca jare pecoa go de buena en el examen. Vean y usted pecoa más even eco te vende muy por la vena más. Apean aprender un pico ahí IBM. Así es que repito el nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, agradecerles a todos por el esfuerzo y decirles a todos que tenemos que estar fuertes, somos patriotas, nosotros repito, no somos en este caso delincuentes, trabajamos por nuestra lengua guaraní, trabajamos por nuestra cultura. Agradecerles, repito, a todos los que llegaron de todo el país. Hoy más que nunca, prácticamente 10, 12 cuadras acá del centro se tiñó de guaraní. Ya se apropió con el IEFA. Vamos a pasarle a ustedes la imagen que tomó el dron. Le pedimos que viralicen, que le cuenten a todo el mundo lo que está pasando. Que entren a la página del ministerio, que le digan que ese comunicado es el mismo a la semana pasada, que no están diciendo nada, que tienen que reponer este profesorado. Es una vergüenza, es anticonstitucional, es ilegal, es arbitrario, es autoritario lo que están haciendo. ¿Por qué la Alianza Francesa tiene su profesorado de lengua portuguesa y nadie le dice nada? ¿Por qué el CCPA tiene su curso de inglés y nadie le dice nada? Ahora que me andé, guaraní de Lujara, para que me andé de Capilla de que vienen en Bodefirí. ¿Por qué los demás tienen y por qué nosotros no? ¿Por qué un centro de estudio brasileño tiene un profesorado de lengua portuguesa? ¿Por qué en un profesorado guaraní tuvieron que mutilaron el profesorado? Allí salieron a poner la explicación, son generalistas, ya pudo, ya. Ustedes reciben un título en la universidad y dice doctor, y es especialista en cirugía, especialista en cardiología, especialista en pediatría. Pepe tengo que estudiar en bajo. Acabamos la título que juega y me voy a ir profesor de educación escolar básica, tercer ciclo a nivel medio. Pepe no hay que estudiar. No, pero estamos en vez de nada, aprendan de título no y tercer ciclo escolar básica, educación media. A ver, pues hoy no, najan y les esperan de ahí. Vaya a entender ahí también, vaya a entender ahí, o sea, acá están los abogados que saben perfectamente de eso. Esa restricción, esa mutilación que le hicieron al guaraní. No tienen que ver de afuera. Y, repito, están tratando de encontrarnos nosotros vueltas, que no cumplimos la carga horaria. Y notablemente todas las resoluciones de estos años dice claramente que la institución cumplió con todos los requisitos exigidos y a renglón seguido dice otorgar el título de profesor de guaraní. No me llamo, algo de título me miramos en apoyo por la huesa. Es una contradicción, y vuelvo a repetir, triste, lapidario, histórico para la negación del Paraguay. Una resolución del Ministerio de Educación que dice por última vez, de Batamina, por última vez que puede ser profesor de guaraní en el Ateneo. ¿En qué cabeza entra eso? Vais a hablar paraguayo, Dios mío. Paraguayo era angaño, Dios mío. Legionarios son. Legionarios. De eso que ya no había más hace rato, ahora aparecieron todos. Esto fue una parte de la Agenda 2030. Mira la traidora lleva. Y ponerle con a mí, en este punto final, quiero recordarles lo que le dije hace rato. A mitad de la semana vamos a interponer, vamos a presentar a través de los abogados una acción de inconstitucionalidad sobre recurso de amparo. Y le vamos a pedir a ustedes, como dije hace rato, que los sábados o los días que nos pongamos de acuerdo, vamos a tomar una hora para salir a la calle, para cerrar la calle si es necesario en nuestra comunidad. Y nosotros no defendemos guaraní, el ministerio no va a defender. El ministerio no va a defender, al ministerio no le interesa guaraní. Eliminaron
del profesorado para formación docente en el examen. No apareció ni un texto guaraní. Eliminaron en el 2013 el guaraní del tercer curso de la media. Va a echar un pio y llegué, ape no ya tienen un gati, ape ya ja, ya guataña, va a yerure, hay que llegar. ¿Quién es la autoridad en este caso que intervino cuando el año pasado la brasileña salió y le dijo a su empleado prohibido a la guaraní? Fuimos nosotros que pusimos la cara. Nadie puso la cara. Entonces, hasta hoy seguimos pidiendo lo que no tendríamos que pedir. Estamos pidiendo trato igualitario. En Guatamina, 2 horitas semanales, profesor de guaraní, 5 horas castellano. 1992 fue la constitución que vivió más oficiales. Añade con el TVG, con el Valle Cherune, ya te viví, ahora que el PP Medellita, ahora que el PP Mojetaeta, Garao. Los mismos libros con todos los errores siguen estando vigentes. Ni un solo libro se cambió hasta hoy. Desde 1998 nosotros le estamos diciendo al ministerio, hoy va ahí, hoy en Boejá, estamos ahí por ahí, vea. Y yo estoy seguro, apreciados amigos, que todo esto se está haciendo a propósito. Cada año algunos padres dicen, no, cuesta mucho, así, no se entiende. ¿Y por qué el ministerio ya no actuó hace rato? Ellos dicen que nosotros somos culpables, pero ¿quién hizo el programa? El programa hizo el ministerio, no hizo el Ateneo. El programa es el ministerio que mantiene las 2 horitas semanales. Eso no depende de nosotros. Nosotros no tenemos miedo. Repito, no somos delincuentes. Somos hijos de gente, de hombres valientes y heroicas mujeres, como dicen. Estamos acá firmes, con la frente en alto, orgullosos de ser paraguayos y de promover y difundir el guaraní. Que ya ni el guaraní era picueri. Si esperamos hasta así, ni andeña muy no se puede ir hasta así. Ya ganaba vez, tú hay que hablar moñay, tú vas a jugar mañana, está mejor si vivir. Ojo, ta ibe güey, ya está mejor si vivir, ta ibe. Pero pero guaraní, o café ahí, güey, dos hombres, ay, mañana está mejor guaraní. Pero guaraní lo invitan usted y bate, y vaga, pues eso me invita a Yayaita. Ya me envía por pide, que me envía por pide. Ya me ponga, a mí me endúa, anda el guaraní. El público ha pedido a Gina, y andando ya venimos ahí. Andamos ahí, pensamos en Javier de Iguatía y Bebé. Es una vergüenza que con 6 o 4 líneas traten de meditar el trabajo de 37 años. Distinguido por la Cámara de Senadores del Paraguay. Reconocido a nivel departamental. Dice declarado de interés departamental los puntos de